Para el ejercicio número 16, nos dicen que una empresa quiere hacer una compra de varias piezas de la misma clase a una fábrica de refacciones. La empresa, dependiendo del monto total de la compra, decidirá qué hacer para pagar al fabricante. Entonces, si el monto total de la compra excede 500.000, la empresa tendrá la capacidad de invertir de su propio dinero un 55% del monto de la compra, pedir prestado al banco un 30% y el resto lo pagará solicitando un crédito al fabricante. Si el monto total de la compra no excede de 500.000, sí, de 500.000, la empresa tendrá capacidad de invertir de su propio dinero un 70% y el restante 30% lo pagará solicitando crédito al fabricante. El fabricante cobra por concepto de interés un 20% sobre la cantidad que se le pague a crédito. Se nos dice, se nos ayuda diciéndonos que los datos de entrada es costo de pieza, número de piezas, y los datos de salida, cantidad de invertida, valor préstamo de banco, valor crédito fabricante y el interés cobrado por el fabricante. Entonces vamos a ver el diagrama de flujo. Okay. Entonces el diagrama de flujo para el ejercicio número 16, eh, se imprime por pantalla un mensaje diciendo que una empresa quiere comprar. Pues básicamente se imprime un mensaje diciendo todo lo, notificando que hace el programa, que básicamente es lo que leí con anterioridad. Entonces, se imprime, se le pide al usuario que entre el precio de cada pieza, eh, y esto se guarda en el identificador precio. Seguido, se le pide al usuario que entre la cantidad de piezas que quiera adquirir y esto se guarda en el identificador cantidad. El monto para calcular el precio total de las piezas que se quiere adquirir, que la empresa quiere adquirir, en el identificador monto se le asigna o se guarda el precio multiplicado por la cantidad, por el identificador cantidad. El identificador precio por el identificador cantidad. Y se empieza a tomar decisiones. Entonces, si el monto es igual es mayor, perdón, es mayor a 500.000, dado caso que el monto sea mayor a 500.000, entonces cantidad invertida es igual a monto por 0,55. ¿Por qué? Porque como había dicho el texto, si el monto supera los 500.000 pesos, entonces la empresa va a invertir un 55% de la inversión. Entonces, ese 55 se consigue por 0,55. Seguido a eso, se llama a la función pedir al banco, ya diré por qué es una función. Eh, entonces se llama a la función pedir al banco que asigna o devuelve el monto multiplicado por 0,3. ¿Por qué? Porque es el 30% que se le está, el 30% del monto de la inversión que se le va a pedir prestado al banco. Eh, Seguido a eso, un identificador interés, se le agrega, que es el interés que cobra el fabricante por lo que le vamos a prestar. Este identificador toma el valor del 20% del 15% del monto. ¿Por qué el 20% del 15% del monto? Porque acá, mire, en la cantidad invertida que la empresa va a invertir, hay un 0,55. Acá al banco se le pide un 0,3. Es decir, hasta ahí tenemos un 0,85 de lo que se va a pagar. Es decir, que falta un 15%, que ese 15% se le va a solicitar al fabricante. Entonces, ese 15% que se le va a solicitar al fabricante es al que hay que sacar el 20%, porque es sobre ese 15 es que el fabricante va a cobrar los intereses, que cobra 20% como se mencionó en el ejercicio. Seguido de asignar a la tabla de intereses, los intereses que cobra el fabricante, se le solicita al fabricante el, el 15% como se había dicho. Entonces se saca el 15% de ese monto y se imprime por pantalla el mensaje notificando los identificadores, pues cantidad invertida, el valor
eh, pedido al banco, el interés y el crédito solicitado. Entonces todo eso se, se imprime en pantalla para que el usuario conozca, obviamente con un mensaje relatando bien todo, y se finaliza el código. Ahora, todo esto es dado el caso de que el monto sí supere los 500.000. Si el monto no supera los 500.000, entonces la cantidad invertida ya no es igual al 55%, sino que es igual al 70%. Entonces, ¿cómo se consigue? Multiplicando monto por 0,7. Entonces, ese valor se le asigna al identificador cantidad invertida. Es decir, cantidad invertida guarda el 70% de la inversión. Seguido a eso, al fabricante se le solicita el restante, es decir, el 30%. Entonces, es monto por 0,30, me faltó por monto, bueno, pero pues acá se ve que es el 0.30, el 30% del resto a pagar, es decir, lo que falta para completar la inversión. Y posterior a eso, a interés, al identificador de interés, se le asigna el 20%, ahora no del 15, sino del 30%. ¿Por qué? Porque el fabricante ahora nos va a prestar el 30%, no el 15%. Entonces, el fabricante va a cobrar un 20% sobre la cantidad que se le va a prestar. En este caso sería el 30%. Y se imprime un mensaje notificando los identificadores: cantidad de invertida, crédito solicitado e interés. Se finaliza, pues cabe recalcar que, como se puede ver acá, no se llamó a la función pedir al banco, porque se dice que se mencionó en el ejercicio que si la deuda es superior a 300, perdón, inferior a 300, no hay necesidad a 500.000, no hay necesidad de solicitar un crédito al banco. Entonces, vamos a ver el código funcionando. Entonces, se imprime por pantalla el texto, el descriptivo del ejercicio. Es un texto bastante largo. Y se le pide que entre el precio de cada pieza. Entonces, digamos, 30.000 por pieza. 30.000 por pieza. Y digamos que queremos escribir 30. Entonces nos dice que el costo total es necesario, pues se notifica el costo total para saber qué es. Entonces acá se ve que el costo total es de 900.000. Entonces 900.000 supera por mucho a los 500.000. Entonces el dinero invertido es de 495, un poquito más del 50, el 55% justamente del monto total a pagar. Entonces la empresa invierte en 495, eh, se presta al banco 270.000 y el fabricante ha prestado 135.000 y se deberá pagar 27.000 de intereses. Todo esto pues yo creo que se puede ver que está bien, pero por si las dudas voy a sacar voy a sacar el interés del fabricante. Entonces, acá, calculadora. Entonces, eh, 135.000, bueno, de hecho, el fabricante nos va a prestar un 15%, entonces sería de 900.000, un 15%, 0,15, que se puede ver que es 13 millones, 13 millones 500. 13 millones, perdón. Es 900.000 por 0,15. Será el error. Entonces 135.000, como se puede ver acá. Entonces 135.000. Ahora vamos a calcular el interés que nos está cobrando, que se nos debería estar cobrando el 20% de interés. Entonces vamos a ver el 20%, perdón, 0,20 por 135.000 y 27.000, que es justamente lo que se nos está cobrando. Entonces acá se puede ver que, que está cobrando lo que es, que el código funciona como debería. Y vamos a ver, dado caso, que un ejemplo donde no supere los 500.000. Por ejemplo, 500, perdón. Por ejemplo, eh, entre el precio de cada pieza. Entonces ingresemos
no sé, 20.000. ¿Ya? Y digamos que vamos a escribir 10. Entonces, el total a pagar es de 200.000. El dinero invertido es 140.000. Ingresa un 70%. La fábrica, la empresa invierte un 70% de la deuda, que se puede ver que es 140, poco más de 100, que es la mitad. Bueno, bastante más del 70%, mejor dicho, se ha solicitado al fabricante. Se ha fabricado al fabricante un 60.000. Al fabricante se le ha solicitado 60.000 y se deberá pagar 12.000 de interés. Entonces, el fabricante nos debería estar cobrando, primero que todo, el fabricante nos debería estar cobrando un 20%. Bueno, de hecho, hagamos todo bien. Primero vamos a ver cuánto le hemos solicitado, si coincide lo que le hemos solicitado con lo que se debería solicitar. Entonces, al fabricante le deberíamos solicitar un 30%. Entonces, 0,30 por el total del valor, que sería 200.000 y 60.000. Al fabricante se le ha solicitado 60.000. Eso quiere decir que le estamos solicitando 30%. Y el fabricante nos debería cobrar el 20%, que sería 0,20. Nos debería cobrar 12.000 de interés, que está justo acá. Entonces, acá se puede ver el código funciona más que bien. Bueno, funciona bien, hace lo que se le pide. Y esa sería la solución para el ejercicio número 16.